Hola, ¿cómo estás? Soy José Díaz y aquí estamos hablando del método Flow, fluir de nadando libre. En el vídeo anterior te comentaba, pues que justamente íbamos a hablar de las diferencias entre seguir con un método, no seguir con un método, ¿no? Entrenar con un método, no entrenar con un método, o lo que es lo mismo, entrenar de forma sistematizada o hacerlo de forma aleatoria. Y también íbamos a incorporar algunos vídeos con ejercicios para que pudieses entender la practicidad, la facilidad, el entendimiento que vas a tener cuando sigues una metodología que además está creada justamente para eso, para que seas mejor, para que seas más rápido, para que cambies tus movimientos y para que tengas una relación con el agua, una comunión incluso muchísimo mejor, y que es lo que se espera de la natación, porque todos nos enamoramos de la natación cuando vimos en algún momento a alguna persona, algún deportista nadar de manera fluida. Incluso a veces también relacionamos la natación cuando vemos a animales marinos nadando con esa fluidez que ellos mismos tienen por vivir en este mundo acuático, Sin embargo, cuando vamos a las piscinas, lo normal es que veamos a un montón de personas que están intentando nadar, aunque sí que se desplazan por el agua, pero realmente no estás viendo esa fluidez de la que hace ahora mismo nada te estaba comentando y de la que te enamoraste, ¿no? Que es el arte de fluir, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué no somos capaces de ir a una piscina y encontrar, pues por ejemplo, a todas esas personas que vemos que asiduamente están practicando natación, entrenando incluso en clubes, no tienen ese arte, lo que se dice el arte de nadar? Porque una cosa es que consigan desplazarse de un lado al otro, pero otra cosa es que te lleguen a transmitir ese arte. Entonces aquí está la cuestión, una de las cuestiones, y para mí como profesional y como nadador aficionado a todo esto y por la creación de mi propio sistema de entrenamiento, hay una diferencia que es clave y es total. Es decir, las personas que no siguen un método lo que hacen es que van a la piscina y de manera aleatoria, incluso aun teniendo monitores, porque de manera aleatoria se les presentan ejercicios que están explicados de forma con términos muy generales y que normalmente no han sido probados antes dentro del agua para ver qué sensaciones se tienen al realizar esos ejercicios. Es decir, el monitor, el entrenador o incluso la persona que los está haciendo no ha seguido una evolución, simplemente se recoge un ejercicio, se coloca el ejercicio y se practica ese ejercicio de forma automática, y además se practica sin puntos de focalización, ¿no? Es decir, no hay ningún punto estratégico en el que se estudie el movimiento y en el que se estudie la sensación y en el que se evalúe cómo el alumno se encuentra en ese momento en el agua, ¿no? Entonces lo que se genera alrededor del alumno es un mar de dudas, nunca mejor dicho, un océano de dudas, en el que el alumno lo que hace es ejercitarse físicamente, pasa esa secuencia de la parte técnica, la pasa, pero al final lo que ha hecho ha sido ejercitarse, porque en realidad el contenido, el aprendizaje que ha podido absorber de cada uno de los ejercicios no es muy grande. Sí que es verdad, evidentemente que siempre se aprende algo, por supuesto, pero no se desarrolla todo ese aprendizaje que se puede absorber además de cualquier ejercicio de natación, ¿no? Entonces, esta es una de las principales diferencias. Cuando vamos a la piscina no hemos probado antes algo, no sabemos qué sensaciones da esto en el nadador y empezamos a proponer ejercicios o a realizar ejercicios sin antes haber probado esto. La gran diferencia principal, por ejemplo, con un método, por ejemplo, con el método Flow nuestro de nadando libre, por el que luego cuando veis en internet hay estos cambios tan impresionantes en la forma de nadar en tan poco tiempo, ¿no?, de las personas, pues es muy fácil. Una de las cosas que nosotros hacemos siempre cuando construimos cada uno de nuestros cursos dentro de nuestro método es que probamos específicamente cada uno de los ejercicios y los puntos de focalización y los ponemos a prueba. Los ponemos a prueba hasta que encontramos el sentido completo de cada uno de estos ejercicios, desde cuando la mano entra a cuando está pasando por el trazado subacuático hasta cuando un codo sale. Todo esto lo interpretamos también con la sensación psicológica que tiene el nadador, con la propia sensación de motivación o del mindset del propio nadador en ese momento. No nos perdemos esa secuencia, no dejamos atrás lo que está pasando, por ejemplo, con el batido de piernas mientras el nadador está realizando eso. No nos olvidamos de qué está pasando en el equilibrio del nadador. O sea, tenemos en cuenta todo esto. Entonces, cuando proponemos un ejercicio, cuando sigues el método, lo que haces es que te estás asegurando de que vas a realizar un ejercicio en el que vas a dejar al lado toda la paja y vas a coger únicamente y exclusivamente aquello que sabes que funciona.
Esto es muy interesante porque muchas veces para intentar mejorar en natación buscamos en internet, miramos 1000 vídeos, nos vamos a la piscina con intención de realizarlos y de conseguir mejorar nosotros mismos, y nos encontramos que en muchas ocasiones, nada, a los 2 largos a veces se entienden, pero normalmente a los 2, 4, 6 largos empezamos a ver que sencillamente ya estamos otra vez mecanizando, pero no estamos absorbiendo ni entendiendo lo que es el arte, ¿no? El movimiento, ¿no? ¿Qué es lo que me está proporcionando realmente este ejercicio? Esa es una de las principales diferencias. Cada ejercicio de un método está probado antes de enseñárselo al alumno, y sin embargo cuando trabajas sin método, pues la natación tradicional trabaja con ejercicios digamos aleatorios, que además están pensados para que tú desde pequeñito entres a nadar y ya cuando vas cumpliendo años vayas aprendiendo poco a poco y de forma casi instintiva, pues lo que te ofrecen estos ejercicios. Pero claro, ahora mismo gran parte de los deportistas amateur de este planeta no han empezado desde pequeñitos y han empezado a nadar desde hace bien poco, y entonces no han pasado por ese proceso de aprendizaje y no pueden estar esperando años para poder empezar a sentir sensaciones y además sentirse que están, ostras, que estoy nadando, ¿no? Que estoy realizando realmente este bello deporte, y además empiezo a deslizar y poco a poco noto que cada vez soy más rápido, que con cada ejercicio voy mejor, que detrás de cada serie hay un resultado, ¿no? Entonces nos empezamos a perder y nos olvidamos de lo esencial, que es disfrutar de la fluidez y de la esencia de este deporte. Así que, principal diferencia, recuérdala bien, cuando no trabajas con un método trabajas de manera aleatoria, y lo aleatorio pues es justamente eso, puede que nos dé un resultado, puede que no, y nos marea bastante. Cuando trabajas con un método sabes que estás pasando por un paso a paso, que profesionales ya han probado, que han tenido en cuenta todos los detalles que te he estado comentando, que no son pocos, desde la psicología hasta la sensación, hasta el equilibrio en el agua, hasta el movimiento de las piernas mientras estás realizando cualquier otro ejercicio. Y lo que haces con el método es sencillamente coger todo aquello que te interesa, todo aquello que sabes que vas a llegar al agua y en minutos vas a empezar a notar una sensación agradable y vas a empezar a entender qué está pasando detrás de todos estos movimientos que estás practicando. Y todo esto es muy, muy, muy bueno cuando estás entrenando natación y cuando no tienes toda una vida, por así decirlo, para conseguir mejoras, porque lo que quieres es ir consiguiendo mejoras, pues eso sistemáticamente, que cada semana encuentres que no solamente te encuentras mejor porque has entrenado, sino que entiendes mejor el deporte y que eres capaz de solucionar e incluso de añadir cosas que antes no sabías. Así que esta es una de las principales diferencias entre un método y no tener método. Pero como te he dicho, te voy a dejar detrás de este vídeo un ejercicio y unos ejemplos para que tú puedas ir viéndolos un poco más. Espero que me dejes cualquiera de tus comentarios. Ya sabes que siempre buscamos comentarios proactivos, comentarios con dudas para poder solucionar, comentarios positivos, porque lo que queremos es trasladar y mejorar el mundo de la natación y ayudarte a nadar mejor desde Nadando Libre y con el método Flow, que tanto nos caracteriza y que tantas alegrías nos está dando a nosotros y a todos los nadadores que lo han probado. Así que nada, te dejo con el vídeo, nos vemos en el siguiente. Chao, chao, no te olvides comentar. Hasta luego. Bueno, pues seguimos con las diferencias entre nadar con un método y nadar sin un método, y ahora vamos a irnos directamente a la acción y a ver imágenes en las que podemos ver cómo nadando a velocidades altas se puede reflejar muy bien qué es lo que está ocurriendo. Como la nadadora de la derecha está nadando, ella lleva muchos años nadando en natación tradicional, con el sistema tradicional de natación, y si os dais cuenta, para llevar la misma velocidad que el nadador de al lado es necesario que eleve mucho su frecuencia de brazada, y su calidad de movimiento y su fuerza se va perdiendo cada vez que vamos acumulando unos metros. Sin embargo, el nadador siempre lleva la misma frecuencia de brazada, siempre lleva la misma calidad de brazada, y cuando van acumulándose los metros se puede observar que su velocidad se mantiene con mayor facilidad. Si podéis contar más o menos, por cada 2 brazadas del nadador que lleva el gorro, ¿no?, de Nadando Libre, sigue el método de Nadando Libre, la nadadora está dando 3 brazadas. Esto llevado a la larga distancia, al triatlón o la natación de aguas abiertas, es un efecto sustancial a la hora del agotamiento a todos los niveles, tanto a nivel neurológico como a nivel psicológico, puesto que el agotamiento es muchísimo mayor.
Entonces, fijaros qué gran diferencia después de nadar. Ella es una nadadora que lleva más de 10 años nadando y después de llevar 10 años nadando se da cuenta de que el sistema tradicional de natación parece no hacer demasiado énfasis en puntos muy importantes como son la calidad del nado, la frecuencia de la brazada y bueno, los sistemas energéticos están de alguna forma no están del todo bien entrenados, puesto que la nadadora, una vez que pierde el sentido de la adrenalina, empieza a aumentar la frecuencia, a perder propulsión y a empeorar de alguna forma la calidad del movimiento. No obstante, estas son las diferencias, por eso estos vídeos, pero como comentamos siempre, ahora vamos a preparar un ejercicio en el que vamos a buscar la fluidez en busca del flow con el sistema, con el método de flow de nadando libre. Este ejercicio es ideal para que mantengamos una frecuencia de brazada más baja y al mismo tiempo más eficiente. Poco a poco es un ejercicio que se llama, nosotros lo llamamos toco tabla, ¿no? Como veis, hay que mantener el equilibrio en el cuadrante frontal, hay que dejar el brazo bien quietecito, mientras en la fase subacuática de la brazada tienes que generarla con muy buena tracción para que puedas dominar perfectamente toda esa fase subacuática y mejorar las fases de agarre, tirón y empuje de la zona subacuática de la brazada. Esto te ayudará a mejorar tu deslizamiento y la fase final del empuje de la brazada, que es el empuje, te va a ayudar muchísimo y también va a ayudar a que bajes la frecuencia y a que empieces a deslizar de forma más efectiva, más eficiente. Aprende esta habilidad técnica y mejora tu fluidez de nado y disfruta mucho más de la natación. Más movimiento, como has podido ver, no significa siempre mayor velocidad y seguir un método, un sistema de entrenamiento te garantiza el hecho de aprender y de hacerlo como siempre lo has querido hacer, no solamente entrenar físicamente, sino buscar el flow, la fluidez y una vez que pasen los años llegar a manejar un estilo altamente eficiente, altamente natural y productivo. Así que nos vemos muy pronto, te invitamos a visitar nadandolibre.com y que pruebes el método Flow de Nadando Libre.